Buenos días, mi nombre es Karen Daniela Quevedo Arias. Mi grupo de trabajo es Geraldine Marín y José Quinto. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la literatura colombiana desde el neoclasicismo hasta el romanticismo. Ahora pues, es necesario entender qué pasó en el neoclasicismo. Resulta y pasa que el neoclasicismo es un movimiento cultural y literario que surgió en Europa a mediados del siglo XVIII, en donde básicamente este movimiento se caracterizó porque iba en búsqueda de la razón, el orden y la claridad, y aparte de eso, la independencia. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de obras y escritores que se destacaron en el neoclasicismo. La primera se titula Poesías patriarcales, que fue escrito por José Fernández de Madrid en el año 1805, que básicamente pues los temas que él trató en esas poesías fueron temas como la identidad nacional, que siempre destacaba el tema de la libertad y la independización. Aparte de eso, también buscaba como expresar el amor a la patria por medio de sus versos, siempre como que daba a entender o expresaba o mostraba la descripción, ¿sí? La descripción de los paisajes colombianos y de la riqueza cultural que había y que existía aún. También hacía mucha crítica al colonialismo, que básicamente él expresaba por medio de sus versos la opresión colonial y siempre como que abogaba la emancipación. Aparte de eso, también buscaba en sus poesías expresar el sentido de comunidad, como que se enfatizaba en la unidad que tenía que haber en ese tiempo para pues lograr la independización. Aparte de eso, otra obra muy reconocida fue el Atalá y Guatimoc, que fue también, escrita por José Fernández de Madrid en el año 1825, que básicamente pues era un periodo en el que Colombia estaba buscando independizarse. Se podría decir que esta como tal era una tragedia, pero una tragedia en torno a una historia de amor entre los protagonistas que básicamente tenían dilemas morales y decisiones muy complicadas. Entonces siempre como que se veía la lucha entre el deber y lo que yo deseo. También temas que se vieron muy reflejados en esto fue la identidad nacional, la crítica social y ya. Aparte de eso, también en el año 1816, Camilo Torres de Tenorio básicamente escribió una fábula que le titularon La fábula de los dos perros, en donde él, pues, por medio de la fábula, utilizaba la sátira para criticar la corrupción y las injusticias sociales que estaban ocurriendo en ese momento. Hoy hablaremos acerca del romanticismo y la literatura dentro de este movimiento en Colombia, la cual surge como una reacción a las estrictas normas del neoclasicismo y dentro de sus impactos dentro de esta literatura encontramos que se enfoca en la expresión personal, la libertad y la exaltación de la naturaleza como tal y la expresión de sentimientos. Se destaca por su énfasis en la identidad nacional y las tradiciones populares al escritor Jorge Isaac, que es uno de los exponentes más importantes del romanticismo dentro de nuestro país,
en la cual, a través de su novela María, la cual es escrita en 1867. Es una obra fundamental del género romántico, el cual es centrada en el amor, la naturaleza y el paisaje colombiano, reflejando la vida y la cultura de nuestro país. También encontramos al señor escritor, a José Eusebio Caro, en el año 1851, años atrás de Jorge Isaac, pues donde encontramos la exaltación de la poesía. También tenemos a José Eusebio Caro, el cual hace exaltación a la poesía, en las cuales él usa su talento para reflejar el conflicto interno entre la razón y el sentimiento que había dentro de la población, típico pues del romanticismo, el cual escribió poesías en un contexto en el que Colombia se encontraba en el proceso de consolidación de su identidad nacional tras su independencia, el cual le permite al colombiano expresarse y sacar a la luz todas estas críticas políticas, y también en este tema de la independencia poderse expresar su alegría en especial en esa oportunidad. Ya por el año 1882 encontramos a Rafael Pombo con La rima infantil. Es una obra maestra de la literatura infantil en la cual encontramos el renacuajo paseador, una rima muy significativa para los colombianos que combina el humor, la rima y la enseñanza moral para deleitarnos con una divertida historia sobre las consecuencias de la desobediencia y la imprudencia. Estas son una de las principales obras que señala en el romanticismo, los cuales marcan a sus lectores, nos marca hasta hoy, el día de hoy, todo este proceso que tuvimos de cambio de pensamiento, dejando pues los arraigos del neoclasicismo, pasando a una nueva era a través de la historia. María es una novela romántica escrita por Jorge Isaac en 1867, considerada una de las obras más importantes de la literatura hispanoamericana. La historia se desarrolla en el Valle del Cauca, Colombia, durante el movimiento romántico, que resaltaban los sentimientos, la naturaleza y el idealismo. Isaac, de descendencia judía y española, utiliza su experiencia personal y su entorno para dar vida a la narrativa. ¿Cuáles eran las intenciones de este autor? Bueno, Isaac quería mostrar la profunda conexión entre las personas y la naturaleza, empleando un tono sentimental y melancólico para retratar el amor idealizado entre Efraín y María. También aborda la estructura social de la época, presentando un panorama rural colombiano que refleja las diferencias entre las distintas clases sociales y grupos étnicos. Poesías. Bueno, vamos a ver esta maravillosa obra que fue escrita por Jorge Eusebio. Poesías. Fue una obra escrita por José Eusebio Caro en 1851. La intención de Eusebio fue tratar de representar los sentimientos y emociones humanas en el contexto de un país en formación, dicho Colombia, durante un tiempo de inestabilidad política. A través de su poesía romántica, cargada de melancolía y amor, así como de una profunda conexión con la naturaleza, Caro también exploró
la identidad nacional, reflejando el deseo de que los criollos, es decir, los nativos, pudieran encontrar su lugar en la nueva nación. Su estilo lírico y evocador, también El Renacuajo Paseador, es un poema infantil escrito por Rafael Pombo en 1882. Rafael Pombo, uno de los poetas más importantes de Colombia en el siglo XIX, es conocido no solo por sus poesías románticas, sino también por sus obras dirigidas al público infantil, como lo es El Renacuajo Paseador, publicado en 1882. Es una de sus fábulas más famosas y representativas de su contribución al desarrollo de la literatura para niños en el país. Eso me recuerda mucho a la infancia que tuve a la hora que iba al colegio, a la escuela, a recibir clase. Los docentes nos ponían a recitar el cuento de Renacuajo Paseador, que me recuerdo que dice así un pedacito: el hijo de rana, Rin Renacuajo, salió esta mañana muy tieso, muy majo. Bueno, dicho esto, El Renacuajo Paseador de Rafael Pombo es una de las obras maestras de la literatura infantil en Colombia, que combina el humor, la rima, la enseñanza moral, para deleitarnos en una divertida historia sobre las consecuencias de la desobediencia y la importancia. La obra de Pombo sigue siendo apreciada y estudiada por su contribución al desarrollo de la literatura para los niños en Colombia. Muchas gracias.